Hola, la semana pasada, en medio de la ignominia, el desconsuelo, la insidia y la injusticia, fui a visitar a mi abuela. No la visito mucho y de repente me puse allá y me aparecí y me reconoció y le hice bromas y la hice reír y encontré un gran consuelo en recostarme en su pecho y obligarla casi a que me acariciara la cabeza con sus manos muy huesudas y descarnadas ya, que son como unas patas de ave. Mi abuela tiene 97 años y fue y es muy muy bella y está siempre ahí, puesta, sentada, ya no hace nada. Y pensé en la vejez, pensé en qué podía ver yo de ella. Me pregunté cómo vivía, o sea, en qué cosas pensaba, cómo se percibía y cómo percibía el mundo. Y me di cuenta de que el fuero interno de los ancianos es realmente inaccesible. El fuero interno de todos es inaccesible y es nuestro reino, el reino de nuestra libertad ilimitada. Todos podemos hacer todo lo que queramos en nuestro interior, imaginar que hacemos lo que queramos y pensar lo que queramos. Y en un momento en el que parece que la humanidad o que algunos seres humanos quieren conquistar el fuero interno de los demás y prohibir no solo la libertad de expresar cosas, sino de pensarlas, lo cual es sin precedentes. Pensé en cómo se expande ese dominio de lo secreto, silencioso e interno en los ancianos y las ancianas, y también en los niños y en las niñas. Lo que pasa adentro de un anciano o anciana es inaccesible. Y además que la mayoría de personas muy mayores, por lo menos las que son tan mayores como mi abuela, que tiene 97 años, no están en las redes sociales ni en el espacio público. Entonces realmente lo que les pasa no es accesible ni para la demagogia ni para el mercado. Tampoco es que les interese a la demagogia ni al mercado, porque tienen poco tiempo y muchas veces, o casi siempre, tienen pocos recursos. Aunque tengan muchos recursos, no tienen, incluso las personas que tienen muchos recursos y que son muy ancianas no tienen acceso a ellos y no las manejan. Entonces están realmente en la periferia de la política, del mercado y pues de la sociedad. Y vi en la presencia de mi abuela como ese espacio de libertad, porque sin embargo está viva, está ahí, casi inmóvil, sin hablar casi, está muy senil. Y toda la libertad que tiene la tiene por dentro, toda es libertad de pensamiento. No sabemos cuánto piense, pero bueno, pensé en eso. Me pregunté también qué podía yo ver de ella, como dije, y cómo está ella en ella misma y cómo las mujeres que ella fue están o no están en la que es ahora. Y pensaba en cómo la estarían imaginando las personas a quienes les hablo en este momento de mi abuela. Y entonces me di cuenta de que el anciano y la anciana son genéricos. Son más genéricos que el joven o la joven, o el adulto o la adulta, o el niño. Realmente te dicen un anciano o una anciana y no importa cómo es, ¿no? Es el ser humano menos caracterizado, o es el punto de la vida humana en el que menos caracterizada está la persona. Y eso también me interesa. Ese ser humano desprovisto de identidad y de intereses. Como en la pureza de esa vida que sigue viviendo en el presente. Bien. Y pensé también en la relación con la abuela. Siempre desprecié como mucho el cliché de las escritoras y los escritores de mi abuela y la abuela de no sé quién y los cuentos que le contaba a su abuela. Era como basta ya la abuela.
Y aquí estoy, esta mujer de mediana edad, la conservadora que soy también, pensando en el valor de lo más despreciado entre nosotros, de los seres, de la población más despreciada entre nosotros, que son los ancianos y las ancianas. Y estaba preguntándome en qué significa para uno la madre, su madre, el vientre que contuvo el vientre, en cómo tal vez es tan literaria la figura de la abuela porque es la figura del infinito, ¿no? De lo abocado al infinito, de lo que se contiene a sí mismo, de la infinita regresión, el vientre donde estuvo el vientre, donde estuvo el vientre, donde estuvo el vientre. Esa relación de mujeres, de las mujeres con las mujeres que estuvieron atrás, con la interioridad siempre de otra mujer, no solo con la expresión de otra mujer, sino con la entraña de otra mujer, en fin. Pensaba en lo invisible y lo misterioso del viejo, de la vieja, como ya dije, en ese fuero interno que crece y que pasa a ser idéntico que el resto de las personas. O sea, todo lo que mi abuela es su interior, porque ya no actúa sobre el mundo, o actúa muy poco sobre el mundo. Pensaba en esa inacción. Y luego me preguntaba por la ausencia de un activismo que defienda los derechos de los viejos y de las viejas, los derechos de quien está quieto. Pensaba en cómo sería de abismal ese activismo que cambiaría el mundo, pero de una manera distinta de cómo cambian el mundo los activismos que propenden por los derechos de otros sectores de la población, ¿no? Cómo defender los derechos de lo que no tiene futuro. Requeriría la reflexión sobre la última escena de una vida, ¿no? La última escena de la vida. Pensé entonces en el epílogo de Sófocles, de Edipo Rey, en el que habla de que no se puede juzgar una vida si no ha vivido pues el último minuto, el último momento de esa vida, y de una cita que está en un ensayo de Montaigne, que es: el hombre no se juzgue feliz antes de la suprema hora de la muerte. Y pensé entonces en esa última escena de la vida, en cómo la estamos viviendo, y pensé en la indignidad de la vejez que transcurre en la pobreza, y en cómo no es vergonzoso que no nos importe, y en cómo hace poco los colombianos y las colombianas recibimos la propuesta de que las pensiones de los más ricos pagaran las pensiones de los más pobres. Y era una propuesta interesantísima, no solo porque era justa, sino porque nos permitía comprometernos a una solidaridad futura, a una solidaridad que en el futuro tendríamos con aquellos que estuvieran en el futuro en la misma situación que nosotros. Entonces nos permitía hacer realmente un ejercicio de proyección y de altruismo extraordinario. Y bueno, no pasará eso, y desaprovechamos esa oportunidad de ser conscientes de la importancia de esa última escena de nuestra vida. También pensaba en la excepcionalidad de los viejos, en la contradicción que hay entre que todos aspiramos a ser muy viejos, aunque digamos que no, aunque muchas veces digamos no, yo no quiero llegar a ese estado, no quiero llegar a ser muy vieja. En cada minuto que pasa no queremos morirnos y no queremos enfermarnos, entonces en realidad sí queremos llegar a ser lo más viejos que podamos ser. Y nuestra máxima aspiración, como nuestra máxima bienaventuranza, es ese estado que es el peor posible también, porque es el de mayor dependencia,
mayor debilidad, mayor vulnerabilidad y muchas veces mayor abandono. Entonces, como lo que más queremos es realmente también lo que menos queremos. Bien, pensaba también en de dónde procede nuestro desdén por los viejos. Si queremos llegar a viejos y si sabemos que en el caso de que nuestro deseo se cumpla, vamos a ser tan abandonados como nosotros abandonamos a los viejos, ¿por qué seguimos abandonándolos? ¿Y por qué el viejo no nos interesa? Y en parte es porque el viejo es un sobreviviente. A pesar de que sea el más vulnerable de la sociedad, el anciano es también el que no es víctima, puesto que precisamente sobrevivió. Entonces hay una fortaleza en el haber llegado a viejo que yo no sé si nos produce algún rechazo. No sé, estoy especulando. También pensaba en cómo la vejez habla de la vejez. Está la obra de Cicerón sobre la vejez, está la carta famosa de Séneca, está el libro de Simón de Beauvoir, está estos ensayos de Montaigne que escribió al ser viejo, pero la juventud no habla de la vejez. O sea, la juventud habla de mi abuelita, mi abuelito en relación a mí, y siempre como desde la anécdota, pero no pensamos mucho en qué es la vejez. Y sería interesante que incorporáramos esa experiencia de la vejez en nosotros, aunque no lleguemos a viejos o a viejas. Una manera de vivir la vejez, como no sabemos si vamos a llegar a viejos o a viejas porque no conocemos el futuro, ¿cómo sería tener esa experiencia de la vejez y conocerla, imaginarla sin llegar a viejo o a vieja? Esa quietud y esa intensa vida que quiere vivir y que ya es solo vida más allá de la personalidad. Bien, nada, estaba pensando en estas cosas, en el misterio de la vejez y en cómo la vejez es presencia, es pura presencia, en cómo la vejez es el presente, y pensar en los viejos nos puede ayudar a vivir en el presente, a conocer qué es vivir en el presente. En un ensayo de Montaigne sobre la edad dice que morir de vejez constituye muerte excepcional, singular y extraordinaria y mucho menos natural que las otras. Le da la vuelta al planteamiento ese, murió de muerte natural, ¿no? Y hace ver a los ancianos, a los más ancianos, como extraordinarios, a ese ser limítrofe. Desde luego que las condiciones han cambiado entre ahora y el tiempo de Montaigne. Mucha menos gente muere por guerras, por enfermedades, por malnutrición, que en su época, y mucha menos gente llegaba a viejo. Sin embargo, hay una excepcionalidad del viejo. Me pregunto si en parte no despreciamos a los viejos por eso que decía, justamente por la fortaleza de esa excepcionalidad, justamente porque no son víctimas y porque ganaron. No importa qué tan perdidos estén para sí mismos, o precisamente por haberse perdido para sí mismos, por haber perdido el pasado y no tener futuro, están en esa plenitud humana. Pensaba en todo eso cuando recibí el consuelo y el consejo de mi abuela, un consejo que me dio, ese consejo que me dio y que de alguna manera resumía lo que había sido lo mejor y lo peor de su personalidad. Mi abuela fue bastante fría y también fue muy generosa, y todos somos contradictorios, pero hay en el día de la muerte, dice Montaigne, es el día al que deben referirse todos los actos de nuestra vida, el supremo día, el juez. Y dice, entonces brotan palabras verídicas, entonces cae la máscara y queda la realidad. Eso lo dice en este ensayo que se llama No hay que juzgar de nuestra felicidad hasta después de la muerte. Creo que es en ese ensayo. Y pensaba yo que mi abuela, que fue a la vez fría y generosa, y cuyo tacto busqué tanto, y que era
distante y que tenía gran criterio, tiene de repente en medio de su perdición, de su extravío, o ni sé cómo decirlo porque ves, no tenemos palabras para decir la experiencia del viejo, dijo este consejo que es certero y sabio y que además la describe a la que ella es o describe a la que fue, o quien ella es esas palabras, pero esas palabras describen en actos a la que fue, y la que ella es ahora es solo el silencio y las palabras, puesto que no actúa en el mundo y en la sociedad. Bueno, en fin, pensé en estas cosas y ya está. Y en la necesidad de hablar de la vejez, de hacerse solidarios con la vejez, no de una manera paternalista o condescendiente, porque además sería ridículo ser condescendiente con un anciano y básicamente irrespetuoso e ignorante. Y tiene que ver también nuestra condescendencia con los ancianos con la condescendencia que solemos tener por el pasado, ¿no? Por quienes fuimos en otras épocas, la manera como nos consideramos mejores hoy que lo que fuimos antes, lo cual es falso. Los ancianos y la senectud, además, su propia presencia contradice esa fe que tenemos en el progreso y en que todo es cada vez mejor, y tal vez por eso también los despreciamos. Pero bueno, sería muy necesario tener más presente como ese valor de la senectud para vivir, el valor de la quietud, el valor de la desidentificación y desinterés y descaracterización, y nada, el valor de esas manos que son como garras, y de esa piel tan suave que es deliciosa y que es sensualísima, y de esa materialidad pura en la ausencia de proyecciones y en la ausencia de futuro. Podríamos tratar de pensar en las bondades que tiene pensar en un no futuro. Bueno, ya está. Gracias. Chao.